Los humanos somos una raza de mentirosos, dijo Sa arrastrando las palabras en voz alta mientras dejaba la botella de vapores densos. Se rascó la nariz por un momento con la garra que tenía en la mano izquierda, tratando de que los vapores penetraran más profundamente, antes de reclinarse y suspirar satisfecho, mientras una pálida bocanada amarilla salía de su boca. Si mueven la boca, mienten. Un silencioso castañeteo de dientes en señal de diversión surgió de la mesa mientras algunos de los otros Snicks inhalaban sus propios vapores en solidaridad. Murmullos de tratos injustos, falta de deportividad y alusiones a historias extravagantes revoloteaban alrededor de la mesa, mientras el grupo volvía a dejar sus propias botellas en la mesa. Uno o dos del grupo, compañeros de escotilla más jóvenes, se movían nerviosamente, sin saber cómo sumarse a la conversación. El resto se quedó quieto. Estaba en una misión comercial, murmuró Sa, inclinándose hacia adelante para mirar el resto de la mesa. Me dirigía a la rotonda de Basley. Un buen trato comercial, me dijo el humano que lo organizó. Va. Inhaló otra bocanada de vapor antes de volver a dejarlo en la mesa. Se suponía que iba a negociar por 400 colas de fibras procesadas de Gondolia. Uno de los otros silbidos se escuchó y Sa señaló al otro Snikt y gritó. Lo sé, 400 colas. Garantizado que fueron cortadas de un ejemplar vivo. Buena nota. Buen día de pago. ¿Y qué pasó?, preguntó uno de los otros. Bueno, Sixt, te lo diré, murmuró Sa mientras se inclinaba hacia adelante con aire conspirador. Era alpaca. Un rugido surgió alrededor de la mesa mientras los otros Snicks gritaban y golpeaban la mesa con fastidio y enojo por el maltrato de su hermano de prole. Lo sé, gritó Sa. Un montón de mentirosos. Intentaron engañarme con un sustituto. Un sustituto humano. ¿Qué hiciste?, preguntó a Sikt. Sa inhaló otra bocanada de vapor y exhaló rápidamente la neblina amarilla con fastidio, desperdiciando el impulso que le había dado su euforia. Rechacé el intercambio. Tomé mi dinero y volví a casa. Fue a tomar otra inhalación profunda, pero se detuvo cuando notó que la botella estaba vacía. Le hizo un gesto al curi que atendía el bar para que le sirviera otra antes de suspirar. Terminé teniendo que hacer algunos malos intercambios durante los siguientes ciclos lunares solo para recuperar el dinero que había perdido. Sabes que veneran a sus mentirosos, ¿verdad?, dijo Rhys, que estaba sentado a la izquierda de Sa. Todos los ojos se volvieron hacia Rhys, que chasqueó la lengua en señal de desdén. Estudié sus historias. Algunos de sus mayores héroes son criminales y mentirosos. ¿Como quién?, preguntó LRAH. Una de sus antiguas tribus tenía un tipo llamado Sar, buen nombre Snikt, susurró Sarce. ¿Cierto?, asintió Rhys. De todos modos, él era parte de una tribu guerrera a la que se le podían otorgar grandes honores por la justa defensa de sus tierras natales. Sin embargo, su tribu estaba en paz. Entonces, ¿cómo podía obtener estos honores? No, susurraron varios en la mesa. Sí, dijo Rhys. Fue hasta el límite de sus tierras tribales y esperó. Luego, cuando algunos refugiados, sí, refugiados, pidieron permiso para pasar, los masacró. Rhys hizo un gesto con las manos como si estuviera apuñalando. Los humanos matan a los humanos uno a uno con cuchillos, no con armas grandes. Era su palabra y la de su soldado contra la de un humano muerto. Así que lo llamó una invasión. Las colas y las lenguas se movían nerviosamente a medida que las implicaciones de esto se hacían evidentes. ¿Una guerra de conquista basada en mentiras? ¿Matanzas de miles basadas únicamente en la palabra de un humano? Era inimaginable.
¿Dónde estaban sus compañeros de nido para contradecir su palabra? ¿Dónde estaban las leyes justas para evitar que esto sucediera? ¿Dónde estaban los funcionarios gubernamentales para ponerle fin? Más tarde, su pueblo lo convirtió en un dios, añadió Rhys antes de oler casualmente sus vapores. Toda una raza de mentirosos, susurró Sarce con veneno. Lo que desencadenó una reacción en cadena en la que todos los demás murmuraron maldiciones y condenas contra toda la raza humana. Los rumores de antes se convirtieron en historias completas, que relataban todas las formas en que los humanos les habían mentido personalmente a cada uno de ellos. Promesas de justicia divina, de buenos tratos, de conquistas, de golpes en la noche y de oportunidades que, si se aprovechaban, darían sus frutos. Finalmente, Sa se dio cuenta de que uno de los miembros de su mesa, un Snikt mayor llamado Lisri, no se había sumado a la conversación. Hizo callar a todos los demás antes de señalar a Lisri. Lisri, has trabajado con humanos más que cualquiera de nosotros. Seguramente debes tener mejores historias que todo este Sosnak. ¿Cuál es la peor mentira que te ha dicho un humano? Lisri se había quedado sentado, quieto, bebiendo un frasco de vapor que todavía estaba casi lleno. Lo olió brevemente antes de volver a dejarlo en la mesa, dejando que el vapor verde saliera lentamente de sus fosas nasales. Después de terminar de respirar, dijo en voz baja, pero con claridad, ve, estoy justo detrás de ti. Algunos chasquidos de mandíbulas de diversión poco entusiasta resonaron entre el grupo mientras algunos intentaban reír, pero el movimiento de sus colas delataba fácilmente la energía nerviosa que se había instalado en la mesa. Las miradas se movían de un lado a otro, mirando de Snikt a Snikt, cada uno de ellos tratando de averiguar qué chistes se estaban perdiendo. Finalmente, Sa habló. No estoy segura de que lo entendamos. La peor mentira. Esa fue la peor mentira, dijo Lisri antes de repetir. Vete. Estoy justo detrás de ti. Miró alrededor de la habitación, asimilando las preguntas y las miradas antes de finalmente suspirar profundamente. Está bien, dijo finalmente a todas las preguntas silenciosas. Inhaló un poco más de vapor antes de comenzar su relato. Esto ocurrió hace muchos ciclos lunares. Yo trabajaba en una estación minera en el sector Stali. Allí tenían un gigante gaseoso rico en H3 y estaban más que felices de vender los derechos minerales al mejor postor. Mi empresa ganó, y así se instalaron las plantas de minería y procesamiento en órbita. Muy normal, muy ordinario. Tenía un amigo allí, un humano, llamado Luis. Hizo una pausa y se rió en voz baja por un momento antes de respirar profundamente. Espero que no le importe que lo llame amigo. Miró la confusión en los rostros de los otros Snikt. La amistad humana es muy nebulosa. La palabra tiene un significado diferente según quien la diga. Para algunos, un amigo es como un primo de prole, alguien a quien ves ocasionalmente, pero con quien no tienes un fuerte apego. Hablas, haces bromas, pero nunca discutes asuntos serios. Para otros, un amigo es como una combinación entre un compañero de prole y un compañero de sangre. Imposible si se osarse. ¿Un humano dispuesto a ofrecer vida por vida? Es cierto, dijo Lisri, y espero que Luis nos haya considerado así. Pero, su cola se movió un momento en actitud reflexiva antes de continuar. Luis y yo no empezamos a hablarnos. Yo conocía la reputación de su especie, así que hice todo lo posible por evitarlos. Sin embargo, como nuestras necesidades ambientales son similares, nuestra especie se vio obligada a compartir un dormitorio. Lisri inhaló otra vez el vapor antes de dejar la botella. Retuvo el vapor en sus pulmones y, mientras hablaba,
Se le escapó lentamente de la nariz y la boca en una fina niebla verde. Al ser una refinería H3, éramos un objetivo popular. Claro que teníamos una fuerza de defensa. Pero como todos saben, los bombardeos pueden durar horas. Encerrados en los dormitorios, no había mucho más que hacer. Así que Luis intentó enseñarnos a mí y a algunos de los otros habitantes algunos juegos. En concreto, póker. Por algunas de tus reacciones. Veo que ya conoces este juego, dijo Lisri, haciendo sonar los dientes en voz baja. Divertido. Un juego decididamente humano. Un juego basado en el engaño y el dinero. Al vencedor le toca el botín y todas esas tonterías. Añadió Lisri con un suspiro. Yo era terrible en eso. Perdí mucho dinero con Luis. Pero él siempre me lo devolvía al final del juego. Eso fue solo por diversión. Decía, pronto jugaremos un juego de verdad. ¿Te devolvió el dinero? Preguntó Sa, incrédula. Lo hizo, pero dudo que haya sido por caridad. Dijo Lisri, meneando la cola con desdén. Si perdiera todo mi dinero, me iría. No habría más juegos. Ah, entonces era para entretenerse, ofreció Rhys. Lo más probable es que simplemente disfrutara de la compañía, convino Lisri. Muchas de las otras especies no pueden hablar sin traductores, que son conocidos por sus imprecisiones. Pero nuestras bocas producen suficientes sonidos idénticos como para que, una vez que se aprende el idioma, se pueda hablar sin más. Lisri hizo una pausa y, mientras los miraba fijamente, hizo girar la botella de vapores en su mano izquierda. El gas verde hirviente se desparramó sobre sí mismo como si fuera agua. La primera vez que me salvó la vida. Esperaba que me cobrara deudas de sangre. Y tal vez, en cierto modo, así fue. Harás lo mismo por mí la próxima vez. No, fue todo lo que dijo. Lisri inhaló profundamente antes de exhalar todo de una sola vez y apresuradamente. ¿Tal vez esa era su deuda de sangre? ¿Tal vez simplemente no quería perder a su compañero de póker? No lo sé. La vida continuó así por un tiempo. Es un trabajo peligroso. Extraer y refinar H3. Estuvimos a punto de sufrir muchos accidentes con elementos peligrosos. Refinerías en cascada y otros problemas que surgen del proceso de extracción. También le salvé la vida una vez. Esa noche, también gané una partida de póker por primera vez. Lisri infló su papada por un breve momento antes de retraerla. Me dijo que podíamos jugar de verdad después de eso. Fue un buen día. ¿No fue todo esto una especie de ritual de unión? Preguntó LRAH. Que yo sepa. No, respondió Lisri. Pero creo que fue entonces cuando nos hicimos amigas. Solicitamos turnos juntas. Comimos juntas y, lo más importante, hablamos. Aprendí mucho sobre la humanidad durante esa época. Pero, la mentira, insistió Sarce. Dijo Lisri en voz baja. Sí, por favor, perdone a un viejo Snikt por sus recuerdos. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró al techo. Comenzó como un día normal en lo que respecta a los bombardeos. Nos agachamos y esperamos hasta que toda la estación tembló. Eso fue inusual. Luis y yo estábamos involucrados en una partida de póker muy acalorada cuando me miró y dijo: Eso no estuvo bien. Estuve de acuerdo. Lisri volvió a mirar la mesa. Pasamos por alto las cerraduras y nos escabullimos, dirigiéndonos hacia la estación de mando a través de algunos de los túneles y vías de acceso traseros. Me alegro de que Luis tuviera ese tipo de previsión, porque en un momento pasamos por tropas fuertemente blindadas y sangre. Tanta sangre afuera en los pasillos. Lisri inhaló otra vez los vapores y exhaló lentamente. Era la lanza negra. Un siseo y una profunda inhalación desde el otro lado de la habitación le indicaron a Lisri que no tenía que perder demasiado tiempo explicándolos.
Así que insistió. Al parecer, sus propias refinerías habían sido recuperadas por los pacificadores, por lo que necesitaban una nueva, una mejor, en un brazo más aislado de la galaxia. La nuestra. Luis me dijo que teníamos que llegar al centro de mando. Tenía una idea para salvar algunas vidas. Lo seguí, confiado en sus ideas, ya que nos habían salvado la vida a ambos en numerosas ocasiones. Lisri hizo una pausa y movió la cola nerviosamente antes de continuar. Había dos de ellos en el centro de mando. Nosotros teníamos antorchas de plasma. Ellos tenían pistolas de plasma. Fue brutal. Como abrir una lata de Srash en un nido de Lisriti. Unas cuantas miradas nerviosas se dirigieron a la mesa. Todos siempre se habían preguntado de dónde provenían las cicatrices en la papada de Lisri. Y parece que ahora lo sabían. Lisri, ya sea por ignorancia o por indiferencia ante las miradas. Continuó. Sabíamos que teníamos un tiempo limitado. Habían logrado hacer llamadas por radio y ya sabíamos que estaban ejecutando a todos los que encontraran. Recién habíamos comenzado el proceso de emitir alertas rojas y cerrar pasadizos para permitir que algunos de los otros mineros escaparan cuando los escuchamos venir. Lisri volvió a quedarse en silencio y permaneció así durante varios minutos. La atención en la mesa era completa y nadie se atrevió a interrumpir en este punto de la historia. Finalmente, Lisri pareció recuperar la compostura antes de decir en voz baja. Fue entonces cuando Luis dijo: «Ve, estoy justo detrás de ti». Los mocos verdes comenzaron a gotear de la nariz de Lisri, lo que hizo que se los limpiara furiosamente. Corrí, como un cobarde. Pero él dijo que estaba justo detrás de mí. Éramos amigos. Los humanos ciertamente no mienten a sus amigos. ¿Verdad? Nadie se atrevió a moverse. Ni siquiera a hablar. Mientras Lisri luchaba por controlar sus mocos. Se los secó una y otra vez hasta que finalmente se calmaron y luego se detuvieron por completo. Inhaló profundamente sus vapores. Aparentemente sin preocuparse por los posibles efectos secundarios. Y continuó. Aprendí mucho sobre la humanidad ese día. Verán, los humanos mienten para proteger lo que aprecian. Surgieron murmullos nerviosos de sus oyentes. Pero él insistió. Es verdad. A veces esa mentira es para proteger la vanidad, o la riqueza, o el poder. Pero otras veces esa mentira es para proteger algo más preciado. Los humanos mienten sobre un hombre rojo con garras que entrega regalos a los polluelos. Pero mienten para proteger la capacidad de asombro de sus polluelos. Dijo Lisri. O mienten sobre lo que sucede después de la muerte. Pero mienten para brindar consuelo o solaz a quienes están de luto y afligidos. Los humanos no tienen compañeros de cría como los Snikt. Nacen solos y crecen solos. Solo tienen extraños y ancianos con quienes compartir las luchas. Y por eso las mentiras les brindan consuelo. Sus mentiras los envuelven en seguridad y protección. Y les permiten explicar y comprender su entorno. O incluso protegerse de conflictos no deseados. Nuestros mundos son similares. Ambos llenos de depredadores y veneno. Pero los humanos no tienen dientes afilados, ni garras, ni escamas de colores para ocultarse. Sienten miedo como presas, pero cazan como depredadores. Lucharon por su derecho a sobrevivir. Y lo hicieron a través de mentiras. Mentiras para evitar estallidos emocionales y mantener intacta la tribu. Mentiras para evitar que los niños se escapen y alerten accidentalmente a un depredador. O incluso mentiras para crear diversión y pasar el tiempo. No lo entiendo, dijo Sa interrumpiendo brevemente. ¿Mienten para garantizar su propia seguridad? Sí, dijo Lisri. Para ellos la oscuridad era un horror. La pérdida de un solo polluelo era devastadora para sus tribus, ya que podían pasar 4 ciclos lunares completos antes de que naciera otro.
Sus madres morían con frecuencia durante el proceso de parto. Y por eso, por el bien de la tribu, no tenían el lujo de saber la verdad. No podían decirles a los polluelos la verdad sobre la oscuridad como lo hacían los nuestros. Porque la oscuridad, para ellos, era un miedo del que no podían escapar. Así que inventaron mentiras e historias para contarles a los polluelos sobre el poder de esta oscuridad para que tuvieran miedo y fueran cautelosos. Y con esa cautela la tribu sobreviviría. Eso no ha parado. Incluso ahora, los humanos temen a la oscuridad. Temen perderse a sí mismos. Y por lo tanto a su tribu. Si se adentran demasiado en ella. Y la mayor oscuridad que temen los humanos es la última. Creo que por eso Luis mintió. Mintió porque su especie pasa toda su vida mirando hacia esa oscuridad final. Y él quería adentrarse en ella solo. Tal como nació. Mintió para que yo me fuera y salvara a los demás. Para que él pudiera emprender su viaje final sabiendo que su mentira protegería a las tribus futuras. Mintió para proteger. Lisri inhaló el último vapor y volvió a dejar la botella en su sitio. Miró al grupo que lo rodeaba. Pero nadie le devolvió la mirada. Los humanos tienen muchas mentiras. Algunas son maliciosas. Pero muchas son solo su forma de ser. Están experimentando el mundo de la única manera que saben hacerlo. Su mirada se volvió hacia Rhys, quien miró hacia otro lado. ¿A ese César que condenaste tan venenosamente? Los líderes de ese humano eran nacidos del veneno. Sus sacos de veneno estaban tan llenos que lo usaron contra su propia tribu para divertirse. Este humano escribió leyes. Leyes nacidas de escamas que protegían y elevaban a sus nacidos de piel. A los más débiles. Lo hizo de la única manera que sabía. Mintiéndoles a los venenosos para que le otorgaran el poder de proteger. Luego, cuando lo mataron, esos mismos nacidos de piel se levantaron en su defensa y encadenaron a sus gobernantes de la única manera que podían, deificándolos. Los nacidos del veneno ahora estaban para siempre bajo la atenta mirada del guardián nacido de piel. Porque ninguno de ellos desafiaría a un dios. En ese momento, la puerta del bar se abrió y entró un grupo de humanos. Bromeando en voz alta y alardeando de sus compras del día mientras gritaban sus pedidos de bebidas. Lisri se puso de pie y los saludó con la mano. Lo que provocó que ellos le devolvieran el saludo con entusiasmo. Volvió a mirar la mesa de Snikt. Si me disculpan, mis amigos están aquí. Luego sacó una baraja de cartas de la bolsa que llevaba en la cintura y la agitó hacia los humanos. Mientras se acercaba, lo vitorearon. Le dieron una palmada en la espalda y le ofrecieron una silla y una botella de vapores pesados. Verdes. La otra mesa permaneció en silencio durante un rato.